Con la ayuda del imperio, pues, la Iglesia experimentaría tiempos agradables, pero no tardaría en afrontar problemáticas que amenazaban en desvirtuar las enseñanzas de la fe cristiana. A continuación se describe la cuestión de la herejía del arrianismo, que atacaba la eternidad de Cristo como Dios, y la intervención del emperador. Enormes fueron el alivio y el gozo por el vuelco histórico universal en la cristiandad perseguida y oprimida hasta poco tiempo antes. Cuando por fin estaba garantizada la ansiada libertad religiosa, asomaron las tensiones religiosas existentes ya desde hacía tiempo en la cristiandad. La gran crisis estalló al poco tiempo de producirse el giro, cuando un presbítero alejandrino llamado Arrio plantó cara a su obispo Alejandro. En lo dogmático se trataba de la cuestión acerca de Cristo y del tipo de su preexistencia. Participaron con pasión en esta confrontación no solo teólogos y obispos, sino todos los estratos sociales de la población. La disputa eclesial, que prendía por todo Oriente, resultaba bastante inoportuna para el emperador Constantino, pues amenazaba con dividir en el plano espiritual el imperio, al cual había logrado dar al fin una unidad política bajo su persona. Tras fallidos intentos de mediación en Alejandría, convocó en el año 325 a los obispos del imperio, a un sínodo imperial, a un concilio ecuménico. El estratega político, que era Constantino, lo tenía muy claro. La Iglesia imperial necesita algo más que solo las más o menos diferentes confesiones de fe de cada una de las iglesias provinciales y locales. Ella necesitaba una unitaria, confesión ecuménica, y ésta debe convertirse para todas las iglesias en la ley del imperio y de la Iglesia. Solo así, creía él, podía asegurar la unidad del imperio bajo el lema un Dios, un emperador, un imperio, una iglesia, una fe. Se condenaron de forma expresa diversas aseveraciones de Arrio, y él fue excomulgado. A partir de los hijos de Constantino, llegaron también las medidas legislativas del Estado, prohibición de los sacrificios paganos y de la veneración de estatuas, cierre de los templos, cese de las subvenciones estatales a las corporaciones de sacerdotes y otras represalias que con anterioridad se habían practicado contra los cristianos. Abundan los ejemplos de que cristianismo e iglesia confirmaron al Estado en esa intolerancia, llegando incluso a fomentar el sentimiento antipagano, cometiendo actos de violencia contra los fieles de otras creencias y no estando en disposición de practicar aquella tolerancia por la que, a menudo, habían clamado en el periodo preconstantiniano cuando les tocaba sufrir. ¿Cuán corta puede ser también la memoria de la Iglesia? Habían bastado a menos de 100 años para convertir a la Iglesia perseguida en Iglesia perseguidora. El enemigo de la Iglesia es ahora también enemigo del Estado, y es castigado en consecuencia. En el año 385 es ejecutado Treveris Prisciliano, un español, predicador laico, escéptico entusiasta, con 6 seguidores. Una mala señal de los siglos cristianos venideros. Por primera vez, unos cristianos matan a otros cristianos por divergencias de fe. La Iglesia comenzó a compartir todas las medidas coactivas estatales contra arrianos y herejes, agravadas incluso mediante renovados asaltos a templos. Graciano, coemperador de Teodosio, durante los primeros años abandonó el título que ostentaban los emperadores romanos, el de sacerdote supremo, Pontifex Maximus, de forma que, desde el siglo V, el obispo de Roma pudo reclamarlo para sí. En 382, Graciano suprime en Occidente las subvenciones a los sacerdotes paganos. En 386, Teodosio cierra todos los templos paganos, los cuales deberían convertirse en iglesias cristianas, y en 392 prohíbe, como crimen de lesa majestad, delito contra la nación, el culto pagano bajo cualquiera de sus formas. El final del paganismo vino de forma inevitable con el siglo VI, cuando la cultura cristiana, no sin coacción, se impuso por completo. A este respecto, alegó Hans Kuhn, de este modo Teodosio convirtió de hecho el cristianismo en religión del Estado, la Iglesia católica en la Iglesia estatal, y la herejía en crimen de Estado. Y como muy bien escribieron otros autores, decir que la Iglesia conquistó al Estado es un error. La adición del cristianismo en la religión oficial del imperio fue la conquista que el Estado hizo a la Iglesia. Desde el comienzo de su historia, la Iglesia tuvo en su expansión geográfica una cierta división y organización territorial. Al igual que la vida política y social de las provincias se centraba en sus capitales, también la comunidad cristiana de una ciudad importante se convirtió en el centro para los cristianos de la provincia. Y así como las diferentes ciudades tenían una importancia distinta en el orden político,
esa diferencia contó también para sus iglesias. Entre estas se dio un orden de importancia que respondía a lo político. Se llegó a una división a gran escala de la Iglesia antigua, que dio origen a los patriarcados, figurando un patriarca a la cabeza de cada uno. Con el tiempo, 5 fueron las ciudades con una categoría que no alcanzaron las otras: Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Roma y por último Jerusalén. Hubo pues en Oriente 4 patriarcados enclavados en las iglesias antiguas, mientras que Roma fue el único patriarcado de Occidente. Por lo que a Roma se refiere, se daban todos los motivos para una importancia eclesiástica de primer orden, en su peculiaridad de capital del imperio y al principio en su condición de residencia del emperador. La historia de los patriarcados fue en buena medida una historia de contiendas y rivalidad que a menudo desembocó en disputas dogmáticas resueltas con la excomunión recíproca, o que influyó en la ocupación de las sedes episcopales y en otras medidas políticas. En su condición de patriarcado y de su tradición apostólico-petrina, Roma derivó su pretensión de primado sobre la Iglesia universal. Las iglesias de Oriente no reconocieron tal pretensión. Desde la perspectiva oriental, Roma seguía siendo un patriarcado entre los demás, al que se apelaba ocasionalmente en casos conflictivos, sin por ello reconocer su pretensión de primado general. Pero tales casos de apelación, que surgían ante la incapacidad de los obispos o patriarcas para alcanzar un acuerdo, no hacían sino elevar el valor de mediador del obispo romano. Además, alrededor de Roma se sentía el perfume del poder mundial de los siglos pasados. Fuese Roma o no realmente el centro del gobierno, era Roma la que dominaba el mundo en la mente de los hombres, y a muchos les parecía que el obispo de Roma era el equivalente eclesiástico del emperador romano. Multitud de circunstancias contribuyeron a dar preeminencia al obispo de Roma. La Iglesia romana se distinguía por su política conservadora. En medio de muchas herejías, permaneció firme, y, después de la toma de Jerusalén, se creía que era la Iglesia apostólica más antigua. La certeza de que Pablo había residido en Roma y la opinión de que Pedro había estado allí eran circunstancias importantes de la era apostólica que rodearon a la Iglesia romana en gran santidad. Al llegar a la mitad del siglo II, ya se hablaba frecuentemente de la primacía de Roma, y al empezar el tercero, esa idea cobró grandes proporciones. León I pudo convencer al famoso Atila, rey de los hunos, para que se retirase de Italia. 3 años después, el rey vándalo Genserico asaltó Roma saqueando gran número de riquezas y cautivos. Este obispo intervino para que perdonase la vida a muchos romanos. Así, León I iba ganando honra y consideración. Este obispo creyó finalmente que la Iglesia romana era la continuadora verdadera del imperio. Las pretensiones de hegemonía del obispo romano iban tomando forma más osadamente. El traslado de la capital de Roma a Constantinopla en el 330 dejó la Iglesia de Occidente prácticamente libre del poder imperial para desarrollar su propia forma de organización. Pronto, el obispo se vio obligado a convertirse en dirigente político y espiritual. León I avanzó grandemente la doctrina de la supremacía papal. Las disputas civiles, al igual que las religiosas, eran presentadas ante el obispo de Roma, y los emperadores de Oriente, unos más que otros, fueron aceptando poco a poco estas prerrogativas. Gradualmente se convirtió en el único poder estable entre las naciones que, surgidas de los fragmentos del Imperio Romano, iba apareciendo. Cuando los bárbaros invadieron el imperio, la Iglesia de Occidente comenzó a seguir un curso muy distinto que la oriental. En el Oriente, el imperio siguió existiendo, y los patriarcas continuaron supeditados a él. En el Occidente, el imperio desapareció y la Iglesia vino a ser guardián de lo que quedaba de la vieja civilización. Por tanto, el patriarca de Roma llegó a tener gran prestigio y autoridad. En el siglo V se dieron unas condiciones histórico-políticas sumamente favorables al desarrollo del papado. El imperio occidental fue ocupado por las tribus extrañas que llegaron con la invasión de los pueblos del norte, y quedó dividido en distintos reinos. Para la población autóctona romana se abrió un vacío de poder político, el imperio estaba destruido y en Occidente no había emperador, y fue la Iglesia romana, bajo la dirección de León I, la que asumió la sucesión del emperador y del imperio. Este nuevo rol político comportó una valoración eminente de su posición y de la idea papal. Ya no había Occidente, ni Europa, ni unidad romana, y un mosaico de estados bárbaros había sucedido al imperium. Sin embargo, persistió un principio de unidad, que fue siempre el mismo, la Iglesia, el cristianismo, el cual se le veía trabajar por todas partes: resistir a los visigodos con el obispo Sidonio Apolinar, arrostrar a los feroces vándalos en África y continuar la conquista de las almas, la formación de los hombres, la dirección y la administración. En el siglo IV, los cristianos empezaron a hablar de las sedes apostólicas cuando querían hacer referencia a la autoridad del obispo de la Iglesia romana.
Antes de Dámaso, se daba el título de apostólicas a todas las sedes episcopales fundadas por un apóstol. Después de aquel pontífice erudito, dicho título se convirtió en privativo de la silla ocupada por los sucesores de Pedro. La Santa Sede no es otra cosa que la institución conocida desde tiempos de León y Gregorio Magno como el papado. A través de los siglos, esa institución ha ejercido una soberanía religiosa y espiritual en el mundo entero, aunque no siempre sin luchas, sacrificios, derrotas, desvíos y equivocaciones. Tal soberanía constituye el fundamento de su personalidad internacional, porque ya en el medioevo las comunidades políticas reconocían al papado como una potencia. La Iglesia, bien organizada, unificada y centralizada, con el Papa en su cabeza no solo era independiente en los asuntos eclesiásticos, sino que también controlaba los asuntos civiles. La Iglesia interfirió en los asuntos seculares sobre la base de su teoría de la relación entre Iglesia y Estado, la cual fue formulada en su sustancia por Agustín y hecha una aplicación más amplia y definida por papas tales como Gregorio VII, Inocencio III, Bonifacio VIII, entre otros. El Creador puso dos grandes lumbreras en el firmamento, el mayor para gobernar en el día y la menor para gobernar en la noche. Estas dignidades son la autoridad pontificia y el poder real. La luna recibe luz del sol y es por tanto inferior al sol en tamaño y en calidad. De la misma manera, el poder real deriva su dignidad de la autoridad pontificia y cuanto más se sujeta a ella, más brillo da. Que los papas demandaban reconocimiento de autoridad sobre los reyes no es un tema desconocido. La historia nos deja el siguiente suceso entre el Papa Alejandro III y el rey Federico I debido a ciertas problemáticas. Alejandro lleva más lejos que sus predecesores los ultrajes contra los reyes. El emperador Federico suplica al Papa absolverlo de la excomunión. El inflexible Alejandro ordena que el emperador venga en persona a pedirle perdón en presencia de todo el pueblo, sin manto, sin corona, y le obliga a humillarse hasta tocar la tierra con su rostro. Los papas quebrantan imperios y principian a elevar sus audaces pretensiones sobre las coronas de los reyes.